Buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, hoy miércoles 7 de junio del año 2023. Muchas informaciones que compartir con todos ustedes en el día de hoy, y hoy a propósito de unas cuantas lluvias que han ocurrido ya desde las 12 o 1 de la tarde comenzó a llover, chubascos dispersos en esta capital, aquí en el Distrito Nacional, también en distintas provincias del país, el calor intenso que hay. Vamos a ver el informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, que nos habla de precisamente ese intenso calor. Y la Oficina Nacional de Meteorología ha advertido, además, que todavía no ha llegado el calor de verdad, el 21 de junio que comienza el verano. O sea, estamos muy avanzados en lo que tiene que ver con las temperaturas en cuanto al calor se refiere. Perdón. Hay que decir que en el informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología en el día de hoy, qué bueno que tenemos las imágenes satelitales del momento, dice que hay una onda tropical y una vaguada que inciden en las condiciones meteorológicas vigentes, avisos y alertas, y las temperaturas siguen calurosas. Las condiciones del tiempo permanecerán bajo la presencia de una vaguada en superficie al norte de la isla y el paso de una onda tropical con su mayor actividad nubosa en aguas del Mar Caribe. Se predice que durante la tarde hasta las primeras horas de la noche ocurrirán aguaceros, tronadas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones noroeste, norte, noreste, cordillera central, además del litoral costero caribeño y zona fronteriza, en especial las provincias de San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, que incluye al Distrito Nacional Peravia, eso es en Baní, San José de Ocoa, Monte Plata, Sánchez Ramírez en Cotuí, La Vega, Santiago, Montecristi, Dajabón, Bauruco en Neiva, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña y San Juan. Decir además que las temperaturas seguirán muy calurosas. Se recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras, preferiblemente de colores claros, y no exponerse directamente a la radiación solar desde las 11 de la mañana a 4 de la tarde, recordando que son más susceptibles niños y envejecientes. Vi que el Ministerio de Salud Pública también está recomendando a la población, especialmente a los envejecientes y a los que sean susceptibles al calor, los que sufren de hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, que se protejan del sol, que utilicen ropas ligeras precisamente, y además hidratación, que es lo que recomienda también la Oficina Nacional de Meteorología. Decir que hay una existencia de una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociada a una área de baja presión no tropical al este de las Islas Azores. Ese sistema podría adquirir características subtropical en los próximos días. Presenta una probabilidad de formación muy baja, de 48 horas, un 0%. Por su posición y desplazamiento no ofrece peligro para la República Dominicana tampoco. La UNAMED mantiene los niveles de aviso y modifica las alertas meteorológicas. En alerta se encuentran las provincias de Valverde, de Santiago Rodríguez, Independencia, Barahona, Bauruco, Pedernales, Azua, San Juan, San José de Ocoa, Dajabón y Puerto Plata. También Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, para hacer 12 provincias en alerta. En avisos se encuentran Montecristi y Santiago. Esa es la recomendación de la Oficina Nacional de Meteorología, y que dice que las temperaturas oscilan entre 31 y 33 grados Celsius las máximas, las mínimas 24 y 25 grados Celsius. Ese es el reporte del tiempo, el reporte de la Oficina Nacional de Meteorología. Mire, a propósito del tiempo, a propósito del cambio climático, a propósito de esta situación, hay que ver lo que está sucediendo en estos momentos en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Y tenemos las imágenes, los muchachos deben tenerla ahí ya, donde hay una situación de que se ve rojizo amarillento.
Se le atribuye al humo de un incendio en Canadá, pero yo vi otro reporte que no necesariamente tenga que ver con el incendio en Canadá, sino que son partículas que pudieran ser contaminantes. Que pudieran ser contaminantes. Eso es, mire, eso es Manhattan, donde usted está viendo las imágenes. Hoy, a pesar de eso, el reportero que estaba haciendo precisamente el reporte, valga la redundancia, decía que la gente como quiera estaba paseando, se estaba tirando fotos en el medio y como que no le estaba... Y las autoridades médicas de Estados Unidos estaban recomendando el uso de mascarillas, que no necesariamente hicieran nada al aire libre, pero la gente como que no le ha dado mente a eso. Y, repito, se le está atribuyendo las autoridades sanitarias a un incendio que hay en Canadá, fuegos forestales que pudieran haber causado también esta humareda y que pudieran haber causado también este cielo rojizo en Nueva York. Mire cómo está eso. Eso está plenamente oscuro. Departamento de Medio Ambiente del Estado ha emitido un aviso de salud, ya que el humo de los incendios forestales en Canadá está afectando al aire de la ciudad de Nueva York. Los responsables de sanidad de Nueva York dicen, han pedido a los neoyorquinos que limiten las actividades al aire libre y han advertido de que las personas con problemas cardíacos o respiratorios, los niños y los ancianos pueden ser especialmente sensibles. Bueno, eso es una situación que se está viendo en la ciudad corazón de Estados Unidos, la ciudad, la manzana, la gran manzana en Estados Unidos. A propósito de Estados Unidos, había pedido a sus conciudadanos norteamericanos que tengan cuidado en la República Dominicana por los crímenes y los asaltos que están ocurriendo en la República Dominicana. Tremenda imagen que nos están haciendo llegar estos delincuentes a Estados Unidos y otros países por los asaltos, los crímenes que están ocurriendo en la República Dominicana. No sé qué van a hacer las autoridades policiales, el sistema de justicia de la República Dominicana, pero hay un grave problema social que tiene y que está causando precisamente esta delincuencia y esta violencia social. Y quiero hablar del fallo del Tribunal Constitucional sobre el trabajo doméstico. Decir que con relación al trabajo doméstico en la República Dominicana hubo una resolución del Ministerio de Trabajo que quiso regular el sistema de trabajo doméstico en la República Dominicana. Pero yo le voy a decir algo. Desde el principio, muchos abogados dijeron que era inconstitucional. No porque estuvieran en desacuerdo con que se organizara el trabajo doméstico, sino porque eso violaría precisamente la Constitución de la República. Eso, para usted hacer una resolución que implique una ley, que es en este caso el Código de Trabajo, pues entonces usted debió enviar eso al Congreso Nacional. Una modificación o una ley referente a lo que está ocurriendo. Hasta que no haya una modificación del Código de Trabajo, no puede haber una resolución de esa naturaleza. Pero además, hay muchos aspectos sociales que no se tomaron en cuenta al momento de esa resolución. Hay trabajadoras sociales, domésticas, que usted le dice, ¿usted quiere regularse en el sistema? Bueno, hay muchísimos métodos para introducirla en lo que es el sistema de salud. O sea, usted no necesita ahí una resolución para eso. El SENASA la puede introducir. Y una familia puede introducir a una persona en el Sistema Nacional de Salud. O sea que para eso
creo que no era necesaria una resolución. Pero el asunto de que una doméstica usted la despide, tiene que pagarle sus prestaciones laborales. O sea, yo no veo nada que no sea de ahora, al menos que usted tenga un contrato con esa persona. Pero ¿qué sucede? Que muchas madres solteras que ganan el mínimo, tienen trabajadoras domésticas, que van 1 o 2 veces a la semana. ¿Y cómo se va a tratar eso? Eso se trata personalmente, entre la doméstica y el ama de casa. O sea, eso es muy complejo, el asunto esto de tratar de regular la doméstica. Yo escuché a algunos juristas hablando sobre el tema y decían exactamente lo mismo. No es que se esté en desacuerdo con que se organice y se introduzca a la doméstica en el sistema formal de trabajo, sino más bien que se regularice, pero tomando en cuenta el aspecto social en la República Dominicana. Como ustedes pueden observar, tratamos de hacer un resumen, una síntesis de las principales informaciones que se vierten a nivel nacional e internacional, y sin antes de irnos a la pausa, hablar de que el Papa Francisco está en estos momentos en un hospital tratando de recuperarse de una hernia adherida al abdomen, y es una situación en la que el Papa tuvo que ser anestesiado totalmente y se encuentra en una situación médica muy compleja también. Ojalá, y ya los feligreses están dando mucho apoyo al Papa Francisco. Timothy Broglio, que es un Papa muy carismático y que ha hecho que la Iglesia Católica pues resurja en términos de feligreses y todo lo demás, porque el carisma del Papa así lo ha advertido, o sea, ha adquirido mayores feligreses de la Iglesia Católica con este Papa. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, y a propósito del Papa, tenemos un invitado especial en el día de hoy. A propósito del Papa, pues viene precisamente aquí al programa el representante del Papa Francisco, misionero del Papa Francisco, Monseñor Raúl Belzosa, obispo misionero del Papa Francisco, con quienes tendremos una entrevista. Vamos a la pausa comercial y seguimos con más aquí en 360 grados. Bueno, gracias por seguir con nosotros aquí en 360 grados. Hay que decir que el día de Corpus Christi en la República Dominicana se conmemora y tiene muchísimas fábulas y mitos. Pero realmente, ¿por qué se celebra el día de Corpus Christi? ¿Qué quiere decir? Bueno, a propósito de la fecha y del día de Corpus Christi, pues tenemos aquí a Monseñor Raúl Belzosa, obispo misionero del Papa Francisco en la República Dominicana, a quien agradecemos que esté aquí con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias, y el agradecimiento es mío y el gusto es mío. Gracias, obispo. Usted es misionero, representante del Papa en la República Dominicana. ¿Cómo es eso? Explíquenos. Sí, de alguna manera se puede decir que yo estoy aquí pues por deseo expreso del Papa. ¿Qué hace un obispo aquí? Pues lógicamente ayudar a los obispos que ya están. En mi caso concreto estoy muy cerca del arzobispo Francisco Osoria, y para entendernos colaboro con los demás obispos auxiliares en lo que el propio arzobispo quiere. Y aparte del arzobispo, lógicamente, estoy aquí para ayudar a la Iglesia. Sobre todo, me he desenvuelto mucho en el mundo de los movimientos laicales y de los laicos, porque si algo tiene esta Iglesia dominicana
es que en el siglo XXI es la Iglesia de los laicos y del movimiento laical. Si me permite, por favor, aunque sea, vamos a decirlo así, una visión muy generalista y que habría que matizar. Yo siempre digo que en República Dominicana, los siglos XVI y XVII, quien llevó la Iglesia Católica adelante fueron los predicadores, venidos de España, los mejores. Siglo XVIII y XIX, quienes llevaron la Iglesia fueron los religiosos y las religiosas, congregaciones masculinas y femeninas que ya existían, otras que fueron naciendo con fundadores autóctonos. Siglo XX fue el siglo de las diócesis. De una sola diócesis, que era Santo Domingo, se pasaron a las 11 actuales. Y el siglo XXI está siendo el siglo de los laicos y movimientos laicales. No conozco una nación en la que he estado que los laicos y los movimientos laicales sean tan fuertes. ¿Alguien me puede decir qué es eso de los movimientos laicales? Por favor. Por ejemplo, Emaús, cursillistas de cristiandad, matrimonio feliz, todo lo que se relaciona con iniciativas de los propios laicos. Es decir, de los fieles que no son ni sacerdotes ni religiosos, el laico normal. ¿Y los catecúmenos? Efectivamente, entra dentro de lo que se puede considerar un movimiento laical también. Eso está cogiendo mucho auge en la República Dominicana. Yo creo que en todo el mundo ha tenido momentos de muchísimo más auge. Ahora están en un número bueno, pero aquí en concreto en la República Dominicana sí, y es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios, ¿por qué? Porque es muy exigente. Al contrario de lo que la gente puede pensar, entrar dentro del movimiento neocatecumenal o del neocatecumenado es muy exigente, reuniones semanales, fidelidad a la comunidad, cambio de vida, no es cualquier cosa. Sí, conozco personas que están inmiscuidas en estos asuntos de catecúmenos y es muy exigente, incluso creo que es una comunidad de hermandad, o sea que... Yo lo definiría como el que quiere ser cristiano auténtico y ser consciente de lo que adquirió como compromiso en su bautismo, eso es el movimiento catecumenal. Vuelves a recordar, pero ya con consciencia, porque normalmente a todos nosotros nos bautizaron de muy niños, hemos tenido una catequesis bastante precaria, hemos hecho sacramentos que a veces no sabíamos muy bien el porqué, y llega un momento en la vida en que te planteas, ¿y qué es verdaderamente ser cristiano? ¿Quién es un cristiano? Y por eso se llama catecumenado. Catecumenado era lo que hacían en los primeros tiempos aquellos paganos que estaban sin bautizar y que necesitaban hasta 2 y 3 años de preparación. El movimiento neocatecumenal no es solamente ser consciente de lo que es el cristianismo, sino que empiezas a vivir en comunidad. Miren, yo siempre digo que para ser cristiano se necesita llevar en el celular una app que sea una brújula y que nos marque 4 puntos cardinales. Uno es cristiano cuando tiene a Jesucristo en el corazón. Uno es cristiano cuando vive en comunidad, porque no podemos vivir en solitario. Uno es cristiano cuando tiene formación y oración, porque no basta saber cosas de Dios, hay que tener experiencia de Dios. Y uno es cristiano cuando públicamente es testigo de su fe y evangeliza. Eso es el catecumenado. Oh, pero muy interesante, la verdad que esa explicación debe llegar a una amiga nuestra que se llama Natacha Vázquez, que tiene que estar viendo el programa. Mire, señor obispo, en la República Dominicana, como lo decíamos en la introducción, nosotros tenemos ciertos mitos sobre lo que es Corpus Christi. Se dice aquí que ese día el buey le habló al hombre. Entonces, por esa razón, no puede trabajarse. Es una mitología compueblana en la República Dominicana. ¿Qué es Corpus Christi? ¿Qué es eso? La palabra Corpus Christi, o las dos palabras, porque tenemos que ser precisos, vienen del latín. Hemos estudiado latín, muchos de nosotros. ¿Usted estudió latín? No. Nosotros en la escuela todavía estudiábamos latín. Bueno, corpus significa cuerpo y Christi de Cristo. Miren qué bonito. En la teología y la espiritualidad católica, la gran fiesta es la resurrección de Jesucristo. Bien. Después de la resurrección de Jesucristo, que es cuando en Semana Santa lo celebramos, pasan 50 días
Y en esos 50 días celebramos otros dos misterios de Jesús. Uno es la ascensión, que luego diré que hay que entenderlo porque Él no se ha ido a ningún sitio, permanece con nosotros. Y la otra fiesta es Pentecostés, que significa 50 días. 50 días de Cristo resucitado, el Espíritu Santo se celebra de una manera especial, como que es el que impulsa a la Iglesia a salir de la sacristía y predicar. Justamente después de 8 días de lo que es el Espíritu Santo y lo que es estas grandes fiestas, viene el Corpus Christi. ¿Por qué? Y aquí viene lo más importante. Jesucristo, sabiendo que tenía que dejarnos porque le iban a martirizar, le iban a matar, tuvo que hacer testamento. Y no nos dejó dinero porque no tenía absolutamente nada, no nos dejó manuscritos porque no escribió nada, aunque él sabía lógicamente leer y escribir, porque en la sinagoga iba. No nos dejó tampoco templos ni casas construidas, nos dejó lo único que él ha podido dejar, su presencia hasta el fin de los tiempos y un mandato muy bueno y muy simple. Su presencia, que es ¿en dónde? En el pan y en el vino, donde él sigue siendo el cuerpo de Cristo en el pan y la sangre de Cristo en el vino. ¿Quién hace ese milagro cada día? El Espíritu Santo, que está vivo. Y además el mandamiento es: el que participa del cuerpo y de la sangre de Cristo se tiene que comprometer ¿a qué? A la caridad hasta el extremo. ¿Y por qué a la caridad? Porque el mandamiento de Cristo es: amaos unos a otros como yo los he amado. No como les ama a los demás, como yo los he amado, que es hasta dar la vida. Por lo tanto, lo que celebramos el día del Corpus Christi es: Jesús, gracias porque te has querido quedar, aunque digamos que has ascendido. Ascender quiere decir que volviste a recobrar tu dignidad de Dios divina, pero te has querido quedar hasta el fin del mundo aquí entre nosotros. Y cada vez que nos juntamos en comunidad para hacer la misa, para recordar la cena del Señor, y cada vez que nos amamos, ahí está Jesús presente. Ese es lo que en la misa se dice el sacramento de la fe. Claro, mira, sacramento, la palabra sacramento quiere decir misterio. ¿Y por qué decimos sacramento y misterio? Porque no se palpa tan visiblemente como palpamos un periódico o esta butaca. Yo voy a explicar con 2 cuentos a los que nos están viendo, a los televidentes, lo que es el sacramento, el misterio de la Eucaristía, que es el Corpus Christi. Lo resumo en 2 palabras. Hay que creer que Jesús está presente en el pan y el vino, y tenemos que creer que nosotros nos convertimos en Cristos vivientes. Primer cuento. Un musulmán joven entra en un templo católico y dice a otro joven católico: ¿y por qué en este lugar hay tantas estatuas de hombres y mujeres? Ah, porque son los santos. ¿Y quién es un santo? Aquel que mejor se ha identificado y ha imitado a nuestro Señor Jesucristo. El musulmán guarda silencio. Llegan a la capilla del Santísimo, es decir, donde fuera de la misa se deja el pan que ha sobrado y allí está Cristo presente en ese pan, y la gente va a adorar y a rezar. Entra en la capilla y dice: oiga, pero aquí en esta capilla no hay más que un cajoncito de madera y una luz roja. ¿Por qué no hay señores aquí? Ah, porque esta es la capilla del Señor. Aquí está Dios, aquí está Jesucristo vivo. Y dice el musulmán muy serio: no me lo creo. Y dice el católico: claro, usted es el musulmán, no me lo creo que usted se lo crea. Porque si a un musulmán nos dijeran en un sitio seguro donde está la presencia de Dios, no nos separábamos día y noche de aquel lugar. Y qué bonito que en Asturias, al norte de España, donde yo estuve de obispo auxiliar, un sacerdote puso en la puerta de todos los templos: aquí está el mejor vecino del pueblo, no le dejes solo, ven a visitarlo. Por lo tanto, ya tenemos la presencia de Cristo, y que muchas veces le dejamos olvidado y solitario. Pero ahora viene la segunda parte. El que come y bebe el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, que eso es la misa, se convierte él mismo en Cristo viviente. ¿Y cómo es esto? Pues mira, el predicador de la Casa Pontificia de los Papas se llama Raniero Cantalamessa y es un franciscano. Un día él en Italia estaba a punto de celebrar
y viene un sacerdote mayor ciego que le traía otro joven haciendo de lazarillo. Y cuando le dice el jovencito al viejo, ¡qué suerte! Hoy está entre nosotros en la misa, el Corpus Christi, la misa de celebración, el padre Raniero Cantalamessa, el predicador de los papas. No me diga, déjeme que le cuente algo. Padre Raniero, ¿usted cree que lo que yo estoy diciendo a mis fieles es una tontería, una herejía? Usted me dirá. Yo les digo que cuando vayan a misa y escuchen del ministro, que siempre es un sacerdote, un obispo, un arzobispo, un cardenal, el papa, un ministro ordenado, escuchen, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, se lo crean, porque allí, en aquel pan y en aquel vino, está Cristo. Pero que se pongan su dedo índice en el pecho y digan, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, porque el que se come el cuerpo de Cristo y bebe la sangre de Cristo, él se convierte en Cristo viviente. Y esto tiene un compromiso tremendo. Si eres Cristo, atención, tienes que pensar como Jesús. Tienes que escuchar como Jesús, tienes que hablar como Jesús, tienes que sentir como Jesús y tienes que hacer como Jesús. Eso es el Corpus. Un gran compromiso que no todo el mundo está pleno a seguir, porque es una situación, repito, muy comprometida. Mire, lo más difícil y lo más bonito del día del Corpus Christi no son las procesiones solo públicas, que a mí me encantan, y sobre todo en España y aquí mismo hacemos manifestaciones públicas de procesiones, de gente, de banderas, de cánticos de alegría con el Señor. Eso es muy importante, pero detrás de eso está el compromiso, ojo, de que al hermano, que es la carne de Cristo, le atiendas igual. ¿Qué me está diciendo este obispo de la carne de Cristo? Miren, antes de la venida de Jesús, aquí, como hombre, todos los hombres y mujeres que han pasado en la historia de la humanidad eran estas cosas. Eran criaturas de Dios, porque existe un creador, eran hijos, porque ese creador es padre, eran hermanos, porque ese creador tenía un hijo. Ojo, eran imagen de Dios y eran esposos, porque nos ha hecho hombres y mujeres para donarnos y entregarnos como esponsalidad. Llega Cristo y se hace carne de nuestra carne, tiempo de nuestro tiempo, sangre de nuestra sangre, y la humanidad desde hace 21 siglos tiene un plus. Somos hombres y mujeres la carne de Cristo. Aquí se encarnó. Tenemos el Espíritu de Cristo, estamos ungidos por Él, somos presencia de Dios y por lo tanto somos lo más grande y lo más digno que existe en este mundo. Y lo somos en comunidad, en iglesia. Monseñor, denos un chancecito para hacer una pausa comercial. Claro que sí. Entendemos. Bueno, seguimos aquí con nuestro Monseñor. Un honor para nosotros tener un misionero del Papa Francisco aquí en la República Dominicana. Una pregunta que se me quedaba antes de irnos a la pausa comercial es ¿qué significa, o sea, qué se hace la Iglesia Católica especialmente y los feligreses el día de Corpus Christi? Una pregunta interesantísima, porque nos remitimos al siglo XIV. En Bolzano, en Italia, en el siglo XIV, año 1200 y mucho, un sacerdote católico estaba celebrando misa y no creía que en aquel pan que acababa de consagrar estaba Cristo presente. Tenía dudas de fe y cuando lo levanta, de aquella hostia, de aquel pan, salen gotas de sangre que quedan impresas en lo que nosotros llamamos purificadores y corporales, que son como los trapitos, la tela que ponemos para que el Santísimo siempre esté en sitio limpio. Aquel purificador y aquellos corporales todavía hoy se guardan. El milagro llega a oídos del Papa Urbano IV, que en aquel momento estaba de Papa, y entonces el Papa dice, esto nos está pidiendo algo. Nos está diciendo que Jesucristo no quiere quedarse solo
en los templos y en las iglesias. Jesucristo quiere salir a la calle y Jesucristo quiere ser proclamado primero, lógicamente, por los creyentes y dentro de los creyentes en aquel momento católicos. Bueno, entonces el Papa, en principio, regula que haya procesiones este día del Corpus Christi en el interior de la iglesia y alrededor de la pequeña iglesia. Poco a poco esas procesiones se van agrandando y ya son procesiones de calles enteras. Y es como decirle, Señor, aparte de decirte y creemos que tú estás presente en el pan y en el vino, eres el Señor de este pueblo, de esta ciudad. Esto es tuyo. Y es como si el Señor, al paso de la procesión grande por los máximos lugares, fuera bendiciendo casas, personas, todo aquello que en su camino se cruza. Muy interesante eso, porque muchas personas desconocen y celebran, conmemoran el día de Corpus Christi, pero desconocen esa originalidad, o sea, de dónde viene el origen de la celebración. De otra manera explicado, de la misma forma que hay políticos que se han llamado señores, jefes, Kaiser, y gustaban hacer presencias públicas donde la población les aplaudía y eran sencillamente políticos, personas, unos con más méritos que otros. Nosotros el día del Corpus Christi le estamos diciendo, Señor, tú eres nuestro jefe, tú eres nuestro Señor, tú eres lo más importante que tenemos en esta ciudad y te lo reconocemos públicamente. Excelente, muy bien. Mire, a propósito, ¿usted qué tiempo tiene aquí en la República Dominicana? Pues todavía poco tiempo, no llega a 3 años. Ah, pero ven acá, pero en 3 años usted ha visto muchas cosas. Bueno, alguna. ¿Y qué le parece la República Dominicana? ¿Qué entiende usted son los problemas básicos sociales en la República Dominicana? Bueno, es una pregunta comprometida y yo con honestidad, mi punto de vista siempre será parcial. Decía el gran Chesterton, con esa ironía inglesa que tenía, a la pregunta, ¿qué le parecen los ingleses, señor Chesterton? Dice, no lo sé, no conozco a todos. Bueno, pues yo en lo poquito que he conocido puedo decir estas claves. Lo primero, me parece un gran país y una gran nación, rica en el clima, rica en vegetación, en medio ambiente, rica en personas y hasta rica, como no, en dinero también. Al mismo tiempo que es una nación rica, es una nación llena de contrastes. Te puedes encontrar la mayor riqueza y lujo junto al mayor ambiente de pobreza. Yo le voy a decir algo y lo quiero hacer delante de las cámaras. En el tiempo que he estado en este terreno de la pobreza, del contraste, he llorado en las siguientes ocasiones. Cuando fui al barrio Mendoza Café y vi dónde estaban los niños haitianos y dominicanos, en cubículos que no se podían llamar ni viviendas, peor que en las cuadras de animales, sin ventanas, sin agua, sin luz, en terreno de nada más de tierra o un poquito de cemento, desnudos, la mayoría de ellos, niños estoy hablando entre 1 año y 3 años, la mayoría, en su propia mierdecita revolcados, mientras los papás estaban buscando algo para comer aquel día, para desayunar. Aquello me llegó tanto al corazón que cuando el párroco del lugar me dijo, no sé si llevarle, porque esto es muy duro, pero quiero que lo vea, porque esta realidad existe. Segundo, lloré cuando estuve en el penal Vitoria y vi cómo están algunos de los presos. Una cárcel, si no recuerdo mal, construida en principio para 800, 900 personas y ya se acercan a los 9.000 y largos. Celdas donde no tenía que haber más de media docena y están 40, 50. Bueno, no voy a describir. Tercera vez que lloré en la calle Estrelleta. Yo suelo decir que duermo en el arzobispado y vivo en la calle Estrelleta, muy cerca, en el Parque de la Independencia, el primer día que los cursillistas de cristiandad, que es un movimiento laico, me llevan a ver la realidad en que los martes, miércoles y jueves, todavía hoy, tenemos que dar de cenar a más de 100 indigentes, gente sin techo, y es la única comida que toman.
y se les da medicina, se les da ropa, en directo. ¿Por qué? Porque, como decía la Madre Teresa de Calcuta, hablar de los pobres es muy cómodo, hablar con los pobres es muy comprometido. La primera vez lloré, ahora voy todos los jueves que puedo y soy uno más en el reparto de esa comida, pero sobre todo en el reparto de ternura. Luego contaré algo ahí. Y la última vez que he llorado ha sido cuando en la llamada escuela de ciegos y niños con deficiencias múltiples he visto niños totalmente vegetales, niños ciegos, en qué condiciones de pobreza están. ¿Por qué? Y con esto no culpo al gobierno ni culpo al Estado. Si para las escuelas normales no llegan medios suficientes, imagínate estas escuelas especiales, donde las madres se tienen que dedicar día y noche a esos niños, repito, que son muchos de ellos como vegetales, que no van a poder hacer absolutamente nada, que viven dependiendo de las medicinas y de la caridad. A mí se me caían las lágrimas y lo único que podía decirles, Señor, Señor, gracias a que yo creo que todos estos hermanos son mi propia carne y tu carne, y que nos mandas que seamos nosotros tus ojos, tus manos, tus oídos para atenderlo, eso es lo único que salva esta situación. Entonces vuelvo a lo de la calle Estrelleta y luego sigo con lo del país. En una de las ocasiones en la calle Estrelleta, una de las señoras que vinieron a por la cena era una señora que hacía la calle. Buena presencia, más o menos bien vestida, y yo noté que estaba ella solita cenando. Digo, doña, ¿necesita algo? Me dice, sí, dos cosas, padre. Que usted me bendiga. Digo, claro. ¿Usted es católica? Sí, pero no practico. Y segunda cosa, dice, que me dé un abrazo limpio. Y yo le di un abrazo limpio. Y ella me dejó como señal el carmín de los labios. Tuve que ir a casa así, porque no podía explicar a la gente lo que había. ¿Qué estoy diciendo con esto? En este país de contrastes, lo que la gente necesita es cariño, atención, promoción, porque yo no me conformo con querer dar peces, quiero enseñar a pescar. Dar peces al final van a estar dependiendo siempre de alguien. Si tú aprendes a pescar es otra cosa. Aparte de esto, el país me parece que todavía tenemos que mejorar, yo me incluyo ya también, tenemos que mejorar en todo lo público. No hay conciencia de que no podemos tirar la basura en cualquier lugar, que no pueden estar las calles con el agua sucia en la calle saliendo, que no pueden estar los perritos realengos y viralatas por la calle, que hay que conducir de otra manera, que manejar aquí es tremendo. Aparte de los tapones, no hay código. Esto parece a veces una pequeña selva, ¿no? Y yo me admiro cómo las guaguas y los motores son los dueños de la carretera junto a los grandes camiones, ¿eh? Y los que manejamos más o menos nuestros automóviles normales, pues tenemos que ir al amparo y con 20 ojos viendo lo que pasa. Y luego también en lo positivo, dentro de la Tercera Guerra Mundial en la que estamos viviendo y del nuevo escenario geopolítico, todavía República Dominicana es una nación bastante estable. Me preocupa mucho la pobreza, lo he dicho antes, y me preocupa la violencia creciente. Yo he vivido en Bogotá. En Bogotá no es solo violencia, es inestabilidad callejera. 2 veces estuvieron a punto de matarme en la calle, en Bogotá. Aquí tenemos violencia, pero todavía no ha llegado a esa inseguridad y a esa inestabilidad, que yo no quiero que llegue y hay que poner los medios. Totalmente de acuerdo con usted. Si seguimos con esta situación de violencia y de la delincuencia, pues aquí hay una reforma policial que no termina de reformarse, hay una situación creo que más teórica que práctica, y la policía y el Ministerio Público deben empeñarse más en asuntos pragmáticos que teóricos. Sí, esa es una parte, la parte policial, que es necesaria, pero aquí el problema sobre todo radica en el mundo laboral. Si los jóvenes tienen posibilidad de trabajo y si los jóvenes se les forma para el trabajo, la delincuencia desaparecerá. Decía San Juan Bosco, que tantos salesianos tenemos aquí: dame escuelas y te evitaré cárceles. Cuanta más escuelas haya, menos cárceles en un país. Excelente. Y sobre todo aquí, los salesianos, aquí hay un muy buen programa.
que se llama Los Muchachos con Don Bosco, que rescata a muchos jóvenes de la calle, los instruye, los enseña y los saca de la calle y lo convierte en personas útiles a la sociedad. Y eso es sí, porque uno cuando viene de fuera y ve en los barrios de la ciudad, ciertos barrios, la pobreza desde las viviendas hasta la forma de vestir, de comer, la pregunta inmediata es: ¿y qué futuro pueden tener aquí los niños y los jóvenes de este barrio? Y la respuesta es pues difícil. Y siempre me he acordado de algo que sucedió en Brasil. Y mira que esto es real, lo que voy a contar. En los años 70 en Brasil hubo un matrimonio que en un barrio se metió de lleno a formar a niños y adolescentes que estaban en la calle, porque no había posibilidad de escuela, las famosas favelas. Sí. Las famosas favelas. Bueno, de la universidad, en el campo de la sociología, un catedrático así medio chulo, medio arrogante, dice a sus alumnos: vayan a aquella favela, sin saber ellos que estaba la escuelita, vayan a aquella favela, hagan encuestas, determinen sociológicamente lo que allí ven y díganme qué futuro les espera a esos jóvenes, miles de jóvenes que se van a encontrar. Cuando hacen el reportaje sin saber que estaba la escuela, los alumnos, no les espera ningún futuro, van a ser delincuentes, se van a meter en el narcotráfico, van a estar en las bandas. Al cabo de 30 años, otro profesor, viendo las encuestas, dice a los alumnos: vayan a ver si esto se ha cumplido. Cuando van a aquel barrio, el barrio se había transformado. Era un barrio de clase media alta. No había delincuencia apenas. Y aquello no era lo que hacía 30 años se había visto. ¿Dónde estaba el secreto? Alguien apostó por los jóvenes y los niños, los promocionó, y esos mismos jóvenes y niños, al llegar a ser profesionales, dijeron: nos vamos a nuestro barrio y transformamos el barrio, como nos enseñaron nuestros maestros. Ese es el ejemplo, práctico y real. Yo tengo una siguiente teoría: los buenos somos más, los malos son los menos, y regularmente quienes hacen más bullas son los malos. Sí, pero voy a hacer un relajo, dice un compañero mío: convéncete de que buenos cada vez somos menos y nos estamos cansando. No, buenos cada vez somos más y no nos podemos permitir el lujo de cansarnos. Así es, ciertamente. La verdad que estamos muy agradecidos de la presencia suya aquí en nuestro programa y queríamos que usted pues envíe una salutación y unas bendiciones a nuestros amigos televidentes. Lo hago con mucho gusto. Yo primero un agradecimiento. Estoy muy agradecido al pueblo dominicano que desde el primer momento, no solo en la iglesia, sino a nivel social, me ha acogido. Un agradecimiento a todas las personas cercanas que en estos 3 años me han estimulado, me han enseñado. Yo digo que he venido aquí a amar, servir y aprender, y no lo quiero perder. Amar, servir y aprender. Por lo tanto, este agradecimiento hoy, que tengo la oportunidad, quiero devolverlo en forma de bendición. Bendecir es bien decir. Pues pido al Señor Jesucristo, el Corpus Christi, pido a Nuestra Señora de la Alta Gracia, a quien he aprendido a amar y a conocer hasta el fondo. Pido a San José y pido a todos los santos que nos bendigan. Y les doy una buena noticia. Relajando, suelo decir que el pueblo dominicano hasta el día de hoy tenía 3 santos de segunda división, de segunda categoría, de no liga grande. Los 3 santos eran Sancocho, Sandía, Sandalia. A partir de no muy tarde vamos a tener 3 santos de verdad, porque ya están los procesos de Emiliano Tardíz, del padre Francisco Fantino Falcó, y ya está también la santidad del cardenal Sancha, que van a ser nuestros grandes protectores, además de la Alta Gracia, la Virgen de las Mercedes y San José. Pues que la bendición de Dios sea para todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.